qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, No, que a ver, andan espérate. Jime, espérame escondiendo un bajo poco. las ropas, que andan las cabezas Ahora y sí. andan las A ver. bocas, que va Ahora encendiendo sí, velas en hola a Sí, todos. sí. Partíamos entonces con una cita de Paulo Freire de La pedagogía del oprimido que dice: la educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos, a quienes el mundo llena de contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. Ya, entonces esa es la cita como para detonar la discusión, me imagino, ¿cierto? Exacto. Ahora sí, Tere, puede... Dejar de compartir la pantalla para que puedan ver mi lindo rostro. Por favor. Y damos la bienvenida a quienes han llegado ya, a Brenda de México, a Verónica, a Germán que está por ahí abajo, a Alejandro, a nuestra otra Jime, bacán. Así que vamos a abrir la discusión entonces, ya la Caro Ábalos, allá en Valdivia, va a estar tomando sus palabras, a ella tienen que levantarle la manito, y vamos a ir dando entonces la palabra en torno a esta pregunta. La pregunta es: ¿hay educación más allá del espacio público? Y creemos que habrían a lo menos 3 preguntas dentro de esa. La primera: ¿qué entendemos por educar? La segunda: ¿qué condiciones debe cumplir lo público? ¿Qué condiciones debiera cumplir algo para ser efectivamente público, cierto? Y la tercera: ¿cuáles son los límites y posibilidades de la educación a distancia? Ya abrimos la palabra en torno a esas 3 preguntas, o en torno a la pregunta general, si hay educación más allá del espacio público y lo que quieran aportar. Vamos, vamos, ¿quién se tira al agua? Bienvenido a Oye, ahí. Bueno, quizás... Brenda. Sí, ya. Yo le voy a dar de inmediato la palabra. Y la Verónica después viene. Espérame, Brenda, que todavía... Espérame un poquitito, Brenda, por favor. Para una aclaración metodológica para quienes no han estado antes, ya generalmente la palabra dura alrededor de 2 minutos, ya la van pidiendo, y en caso se repitan las palabras, las vamos colocando abajo para darle prioridad a quienes no han hablado, ¿ya? Así que eso. Brenda, ¿cómo está México? Hola a todos. Bueno, pues me voy a aventar a ver si no me hago. Bueno, ¿hay educación más allá del espacio público? Yo creo que sí. O más bien sería más acá del espacio público, que sería en el espacio privado. Y creo que para argumentar sobre esto tendría que responder a la pregunta de qué es educar. Y lo entiendo como una posibilidad de establecer el diálogo con todo aquello que me permita crecer como persona. Y en este sentido es educar. Bueno, manejo una idea que a mí me fascina de uno de mis autores favoritos: educar es educarse. Y cómo nos educamos los unos a los otros a través del diálogo, a través de la conversación, en donde existe la posibilidad de comprender tanto nuestro interior como nuestras formas de relacionarnos con el exterior. Por eso creo que sí hay educación más allá del espacio público, y yo digo más acá, que es en el espacio privado, en mis relaciones individuales e incluso con las experiencias de vida que yo tengo que procesar de manera personal. Ese sería mi argumento. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Verónica. Te voy a activar, Verónica. Hola, ¿se escucha? Ah, sí. 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 Qué bueno, que quedé medio asustada de la semana pasada. Bueno, para colaborar, yo justamente estaba leyendo hace muy poco un artículo que yo había hecho hace mucho tiempo para
ver esto de la finalidad educativa, y justamente me llamaba mucho la atención que desde los poderes fácticos habían como cuatro finalidades educativas que claramente no tenían nada que ver con muchas de las cosas que nosotros hablamos. La primera era que la educación había estado orientada primero a formar Estado-nación, la segunda que tenía que ver con la formación de la mano de obra, lo que nosotros conocemos como la formación de capital humano, la tercera que era como formar los individuos y todo este rendimiento o estatus que podría dar la educación, y el cuarto orientado hacia la racionalidad económica. Entonces me pareció como interesante porque es un estudio como de la Universidad de Oxford que hacía como un lineamiento educativo, un lineamiento histórico de qué había sido lo que los poderes o lo que las instituciones habían querido de la educación. Y claro, me parecía muy interesante como proponerlo porque muchas cosas los que decimos los docentes y todos los intentos de reforma que realizamos están totalmente desde otra esfera, desde otro ámbito. Bueno, y justamente en ese estudio yo trabajaba con el concepto de performatividad, que tenía que ver cómo este neoliberalismo, esta mercantilización de la educación, que es como lo del siglo XXI, desprofesionalizaba a los profesores, y de cierta forma como que intentaban ajustarse a estos modelos que son como gerenciales, modelos productivos, que se alejaban considerablemente de todo lo que tiene que ver con los saberes profesionales, con la formación humana, con la formación de valores, y era como en otra dimensión. Entonces me llamaba como mucho la atención como proponerlo para poder discutir también al respecto de eso. Bueno, y eso es mi aporte ahora. Gracias, Verónica. Súper, Vero. Yo creo que yo voy a tomar la palabra, me la autodí. Yo creo que también habría que un poco poner, como diferenciar los tipos de educación también, porque efectivamente, claro, hay una educación que es más bien del índole íntimo, quizás, o personal, privado, que tiene que ver, por ejemplo, con la educación que uno le da a los hijos, o cómo uno va aprendiendo, como un poco lo que decía Brenda, ¿cierto? Como uno va aprendiendo, se va formando en la vida. Y otro también, que también se llama educación, que es más bien lo que decía Verónica, que tiene que ver con todo el sistema, un sistema político, estatal, que tiene marcos regulatorios y tiene objetivos muy claros. Y que también se llama educación. O sea, se llama educación básica, media, universitaria, superior, o sea, la superior, y ahí está el, digamos, pregrado, posgrado, y eso también se llama educación. La cosa es que a mí lo que quizás puede sonar problemático es como cómo esas dos dimensiones de la educación se encuentran. O más bien como confluyen, porque justamente en la primera sesión que tuvimos, un poco Sócrates como que encarnaba ese problema, que finalmente, bueno, hay todo un orden político, incluso jurídico, estatal, que a nosotros, que se materializa en nuestra profesión, se materializa en la escuela, a través de, incluso en la ley, y bueno, y eso también de alguna manera, como todo campo jurídico, es lo que asegura que la mayoría de los ciudadanos tengan acceso a la educación. como eso es lo que asegura. Pero al parecer, y ahí Brenda representa, digamos, esto que nosotros parece que está más cercano, como decía Verónica, más cercano a lo que los profes queremos, que finalmente no solo cumplir un programa o, o cumplirle a un sistema educativo que está más allá de, digamos, de lo que dice Paulo Freire, ¿cierto? Es decir, como lo que nosotros queremos, perdón, justamente lo que dice Paulo Freire, es decir, nosotros queremos llegar a un lugar que al parecer la institucionalidad nunca va a llegar.
O sea, cómo en el fondo formalizar algo, formalizar, institucionalizar, no institucionalizable, digamos, a lo no formalizable, ¿sí? Yo creo que ahí es como interesante cómo, desde a dónde uno también, o sea, más bien es interesante ver los límites de la educación en cuanto a un sistema político y jurídico, digamos, social, que tiene expectativas, como decía Brenda, por ejemplo, que apunta a la profesionalización, etcétera. Y por otro lado, cómo nosotros en cuanto a personas singulares, que tenemos una cultura, una identidad, tenemos convicciones, etcétera, llegamos a eso también. Un poco, bueno, eso era para problematizar un poco más. Creo que Rocío levanta la mano, ¿no? Sí, es que no la puedo levantar por acá porque estoy Sí. de coanfitriona. A mí me parece interesante la distinción que hace Caro porque me acuerdo que en la primera sesión hacíamos la distinción entre el rol docente y la función docente. El rol docente venía a ser como, si mal no me acuerdo, como la parte, entre comillas, identitaria, ya, qué es lo que soy o lo que quiero ser como docente, y la función era como, ¿a quién le sirve? Entonces igual me pregunto si esta dicotomía se puede dar también en este ámbito, ¿ya? Sí creo que es súper bueno distinguir entre lo que tú mencionabas, que es la educación de la escolarización, ¿cierto? Que es como el sistema de enseñanza formal. Entonces, claro, sin duda la educación no solo compete al sistema de enseñanza formal, y era lo que hacía hincapié también Brenda. Ahora, a mí también me interesa, personalmente, puede coincidir con usted o no, caracterizar qué es lo que entendemos por público, o sea, qué condiciones debiera cumplir la enseñanza para ser efectivamente pública. O sea, estaba leyendo a raíz de esto, por ejemplo, que claro, que por ejemplo Kant creía que lo público era aquello donde los ciudadanos, las ciudadanas podían tener incidencia, ¿cierto?, en el Estado, en la política estatal. En cambio tenemos, por ejemplo, a Hannah Arendt, ¿cierto?, que explica cómo la esfera privada está regida por la economía, por la necesidad, y allí aparentemente, al menos para ella, no habría política. En cambio en la esfera pública, ya que la esfera esencialmente política, porque no está regida por la necesidad, está fuera de ese ámbito, y se puede hacer política allí porque allí hay libertad, justamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la esfera pública ya es como poseída por esta mentalidad mercantil que ustedes mencionaban, como que es colonizada por esta visión mercantil que en el fondo se vincula con la necesidad, y por tanto, al menos según lo que ella plantea, no le correspondería propiamente la política, porque a lo económico va de la mano con la necesidad, entonces no habría libertad. Entonces, como ese choque, no sé si se entendió bien, pero me gustaría dejar esa pregunta para problematizar. Si es posible, en el fondo, la política en el ámbito público, cuando el ámbito público está regido por la mentalidad económica, ¿cierto?, en la cual no impera aparentemente la libertad para hacer política. Eso. ¿Manitos? Ah, sí, Alejandro. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, muchos saludos a todos. Desde Hola. Santa Cruz de Colchagua, saludando a todas y a todos, chiquillos. Oye, pero yo estaba escuchando, yo no sé si en las sesiones anteriores lo plantearon, pero yo creo que hay un tema a priori que hay que tomar y considerar. Yo creo que tenemos que también partir por la idea de qué entendemos por educar, o sea, partir un poquito de lo etimológico, dar un poquito la esencia de la palabra educar y también la esencia de la palabra pedagogía. O sea, sabemos que el educar obviamente vino de una raíz europea que tiene que ver más que nada con el guiar, por el encaminar, por el acompañar. Y justamente entendiendo el concepto de pedagogía, que es quien conduce, quien guía, nosotros tenemos que pensar en el fondo, bueno, ¿cuál es el rol del educador en este caso? ¿Cuál es el rol de la educación en tanto en lo público, ya sea por factores
públicos, privados, económicos, no económicos, sino cuál es el sentido de fondo para entender el concepto de educación. Yo creo que hay que hacer un poquito una reflexión a priori frente a todo lo que ustedes están planteando ahora, o lo que se ha planteado en las conversaciones anteriores, para poder entender y avanzar un poquito también en las conclusiones que vamos a ir sacando en las futuras conversaciones que vayamos teniendo. A mí me queda dando vuelta, bueno, ¿qué entendemos por conducir? ¿Qué entendemos por guiar? ¿Qué entendemos por acompañar? O sea, ¿cuál es el norte de todo esto? ¿Cuál es el norte de estar fomentando, explicar el concepto de educación en lo público, en lo privado, desde lo económico, si no entendemos el sentido de la esencia de la palabra educación? Yo creo que ahí dejo entrever una pregunta a fondo con respecto a qué entendemos por el rol de la educación en sí como esencia. ¿Estamos acompañando realmente al estudiante a través de toda esta forma que se está dando a través de esta crisis sanitaria? ¿Se da formalmente el acompañar en el aula? ¿Se da realmente el concepto de guiar y acompañar, e incluso en la educación no formal, que como sabemos bien es la primera educación que recibimos en la casa? O sea, hoy en día las familias están acompañando, guiando a vuestros hijos. Yo hago la pregunta desde mi realidad como profe, porque muchas veces cuando uno intenta poner todas las herramientas al alcance de los chiquillos, muchas veces la base que viene de la casa se pierde. Entonces, cuando yo escuchaba toda la analogía que ustedes hacían sobre educación, con todo lo que ustedes mencionaban, que está sumamente bien, bueno, pero partamos del punto primero, o sea, ¿qué entendemos por educar? ¿Qué es guiar? ¿Qué es acompañar? ¿Qué es conducir al niño o niña? ¿Cuál es el sentido de educación hoy en día? ¿Estamos guiando realmente? ¿Estamos acompañando realmente al estudiante en el aprendizaje? ¿Estamos categorizando la educación o no la estamos categorizando? ¿Hay un concepto a priori antes de entender la educación formal o no formal? Yo de verdad los escuchaba y estuve escuchando también parte de las otras conversaciones, las otras sesiones, y durante la semana me he dado vuelta a todo este tema. ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido de educar? ¿Estamos realmente guiando? ¿Estamos realmente acompañando? Por ahí hay una frase que dice que la educación es el camino, no el objetivo. O sea, ¿cuál es el camino de fondo de todo esto? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con todo esto que estamos generando hoy en día en la educación escolar, no escolar, etcétera? Yo Súper, gracias. de verdad es una pregunta muy, no sé, muy reflexiva que quiero dejar también entrever para también que ustedes puedan opinar y comentar. A mí me quedan dando vueltas esas dos palabras, guiar, conducir. ¿Qué entendemos por guiar? ¿Qué entendemos por conducir? O sea, ¿entendemos el fondo del concepto en sí? O sea, yo de verdad me lo cuestiono. Yo desde mi rol como docente a veces me lo cuestiono. O sea, ¿estamos realmente conduciendo a nuestros estudiantes en el aprendizaje, en el conocimiento? ¿Estamos abriendo nuevas perspectivas de la educación? O sea, ¿estamos mostrándole ángulos diversos a nuestros estudiantes? ¿Estamos mostrándoles caminos distintos? ¿O nos estamos situando en un concepto netamente formal, estructurado? Lamentablemente, como bien decía por ahí Rocío, creo, que tiene que ver netamente con las políticas de lo privado, de lo económico. O sea, la economía está permitiendo también que de alguna manera se forje este sentido de educar. Yo creo que hay hartas cosas que están ahí dando vueltas que pudiésemos conversar. Súper. Y yo lo dejo planteado, lo dejo tirado en la mesa, y si alguien lo quiere tomar, bienvenido sea. Aquí está Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Ah, ya. Sí. Voy a retomar lo que decía el colega recién. Me parece que, tomando en cuenta la realidad que trabajamos todos, en realidad la definición de educar que tenemos nosotros pasa a segundo plano. En realidad es la definición de educar que tiene el ministerio, el que nos ordena, la que sería como la que tenemos que tener clara, y que como el ministerio no la tiene clara, a nosotros nos complica ya la existencia. Segundo punto, yo quiero retomar el tema de lo público y lo privado. Yo creo en la educación al estilo socrático, del diálogo, y eso necesariamente es público. El tema está en qué tanto
no puedo hacer parte yo de una educación pública, política como corresponde, si el ministerio me restringe como me restringe. Ahora, tenemos la ventaja de que como no tenemos un CIMSE, no tenemos una PSU, nosotros podemos jugar un poco con esto. El tema es que finalmente igual se nos va a evaluar por una formación formal, que es la que el sistema nos está requiriendo. No importa lo que yo opine de la educación. Lo que importa es que yo satisfaga una necesidad de un sistema que a mí me está pagando. Soy un mercenario en ese sentido, lo reconozco. No tengo por qué estar de acuerdo con ese sistema, pero me parece poco productivo darse vuelta en algo que nos podría llevar años y seguiríamos en paralelo como lo que hace el gobierno, que hace unos cálculos raros, que no tienen que ver con la realidad y se funden esos cálculos raros, pero nunca eso se condice con la realidad que estamos viendo. Entonces, para mí, si hubiera una discusión entretenida, me parece bastante tardía. Y más irrelevante que la hagamos entre nosotros, porque desgraciadamente esa discusión la tenemos que hacer más arriba. Nada de culpar al colega, pero yo soy tal vez tremendamente pesimista. Yo no creo que esta discusión sobre ese tema específico vaya a dar fruto. La pregunta, más bien, yo la orientaría a qué pretendemos hacer nosotros cuando tratamos de educar. Ahora, volviendo a lo público y lo privado, yo no creo que haya una educación en el ámbito privado. Yo pienso que la educación necesariamente pasa por el método mayor, y eso es necesariamente público. Mi humilde opinión, ¿no? Gracias, Cristian. Tere. Ya, primero que todo, pienso que para mí no hay distinción entre lo público y lo privado. Para mí lo privado es político, creo que eso lo dijo no sé quién, Kate Millett, creo, da lo mismo. La cuestión es que yo creo que hasta el hecho de nuestra sexualidad es política. Todo, para mí todo, como que no hago la distinción, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos de alguna manera nos está formando. En segundo lugar, no creo que haya una esencia en la educación, porque las palabras no contienen la esencia de las cosas. Las palabras se construyen y se van llenando de nuevos contenidos en compañía de los procesos históricos que estamos viviendo actualmente, o en el pasado. En tercer lugar, y con eso termino, para mí la consigna que se ve tan benevolente en una primera lectura de Gobernar es Educar, de Pedro Aguirre Cerda, creo yo que en gran parte es lo que hace el Estado como un aparato ideológico, de cercenamiento del pensamiento libre de los estudiantes, y por lo tanto, claro, educar en este momento es gobernar. Yo cuando hago clases me he sentido como una inspectora, o sea, me refiero a todas las cosas que hay que hacer, o supuestamente hay que hacer, para mantener la disciplina. Entonces yo creo que ¿qué entendemos por educar? Es una gran pregunta, de hecho es una de las bajadas que hay que teníamos para hoy día. Así que esos tres cositas que ya ves. Gracias, Tere. La Jime. Ahí te estoy dando el audio, Jime, espérame. Ahí está. Gracias. Sí, bueno, a propósito de lo que mencionaba la Tere y que mencionó Alejandro hace un momento atrás, a mí me parece también que es una pregunta importante y que de alguna forma en los otros momentos también se ha tomado, pero me parece sobre todo importante, no porque queramos hacer como un arrastre en el fondo de lo que significa educar hoy, sí, o sea, lo que significó educar hace un tiempo atrás, sino que entender que la pregunta debe estar instalada en el hoy, en el fondo, ¿qué nos ha pasado a nosotros con el educar hoy? Entonces, en el análisis, lo que amerita la circunstancia en la cual nos encontramos, claro que comparto, por ejemplo, con Cristian cuando menciona que hay un aparataje, ¿cierto?, ministerial, que en el fondo nos tiene absolutamente perdidos y un poco como en la circunstancia en la cual nos encontramos,
Entonces, frente a esa pregunta de lo que significa educar o cómo nos enfrentamos como educadores a lo que estamos viviendo hoy, también creo que hay que reconocer precisamente como en la condición de pérdida en la cual nosotros mismos nos podemos encontrar, ya sea en qué es lo que debemos hacer, cómo nos estamos sintiendo, y ahí nos tenemos que hacer responsables también en nuestra condición de persona, y en nuestra condición de ser humano, pensando que además hay otros que igualmente se están reflejando o están viviendo indiscutiblemente lo mismo que estamos viviendo nosotros. Me parece eso importante porque incluso nos permite comunicarnos con nuestros estudiantes en la forma que podamos hacerlo, ¿cierto? Entendiendo que estamos viviendo emociones y que hoy el educador, bajo el contexto en el cual nos encontramos, no puede dejar de lado algo que los planes y programas en el último tiempo han intentado como dictar a través de habilidades para la vida, por ejemplo, ¿cierto? Que hoy día lo estamos viviendo de forma casi, como viviendo de forma encarnada, ¿cierto? Así es que consideraría que el análisis de lo que estamos sintiendo y viviendo y qué es lo que está pasando por nuestro cuerpo, cuáles son los aspectos que nos van cruzando, son importantes también a la hora de abordar una relación con nuestros estudiantes en este tiempo. Considerando, por supuesto, que los aprendizajes más concretos, más duros, ¿cierto?, que dictados del ministerio, que sabemos que cruzan nuestra asignatura, nuestra disciplina, son importantes, por supuesto. Pero en un primer tiempo yo creo que es súper importante lo que acabo de mencionar. Eso. Gracias, Jimé. Yo solo para, si no hay otra palabra, solo para un poco polemizar. Claro, pienso Yo quiero en... pedir la palabra. Ah, ya. ¿La habías pedido ya antes? Por chat. Ah, no la vi. Dale, Andrés, por favor. Bueno, gracias. Buenas noches o buenas tardes. Van surgiendo hartas ideas y se va como generando como un cierto ordenamiento, yo creo que en términos de síntesis, pero comparto que hay algunas cosas que se deben definir. Creo que el tema de lo que entendemos por educar sí se debe definir, creo yo. En la lógica estrictamente de poder avanzar en otros planteamientos, desde una concepción como súper, quizá objetiva o súper pragmática, que tiene que ver con acercar, pienso yo, acercar a otro hacia un objeto. Ese objeto puede ser valórico, puede ser conocimiento, etcétera, no sé. Solamente como por darle una definición que en algún momento escuché de Anna Abramowski, que me pareció como súper sensata, que estaba como vinculada con los afectos, con un montón de cosas dentro del proceso educativo. Pero tiene que ver con mantener vivo, ¿cierto?, algo que objetivamente nosotros debiésemos compartir, que debe ser transmitido hacia las nuevas generaciones, qué sé yo. Puedo que me equivoque, pero en esa lógica, claro que la definición de lo que es lo público, yo creo que se mantiene todavía en cierta tensión con lo privado. Y en eso yo creo que mi parecer es que no es lo mismo lo público que lo privado, sino que lo privado sí permite un tipo de educación, creo yo. Permite, como de manera muy bella también decía la compañera, que mientras haya diálogo puede que haya educación o puede haber educación, que efectivamente hay procesos en la formación de un ser humano que tiene que ver con lo valórico, tiene que ver con una base de ciertas habilidades o qué sé yo, aspectos valóricos que van conformando como una personalidad. Y que en ese rol efectivamente la familia tiene un rol muy importante. No solamente en lo que institucionalmente a nosotros nos entregan, sino también tiene que ver con la transmisión de una cultura que muchas veces va pasando de generación en generación también en términos familiares. Y para avanzar un poquito,
la compa Rocío señalaba una inquietud en relación a lo público cuando está regido por la lógica privada, algo así, lo entendí, ¿cierto? Por ejemplo, la escuela es pública, institucional, pero obedece a intereses de un sistema que privilegia lo privado. Así, por ejemplo, lo que se ha también definido como endoprivatización en términos del sistema educativo, ¿cierto? Como la educación, la escuela es pública, pero rinde cuenta y obedece a un gerencialismo que, que es propio del mundo empresarial, por decirlo más categóricamente. Y en esa lógica, como para ir cerrando mi idea, creo yo que cobra mucho, mucho valor que en la lectura que nosotros hacemos de la coyuntura que nos toca vivir, hay una tesis, ¿cierto?, que es la del apagón pedagógico global, del profe Bonilla, creo, un profe venezolano, donde él dice, bueno, en este momento nosotros nos hallamos en un momento en que el profesor está viendo de manera como más clara que se está viviendo un proceso de robotización, de automatización a nivel global que va avanzando, que tiene que ver con la tecnología, y donde los profes quedan rezagados. Y a partir de esa lectura a mí me genera la inquietud, a propósito de la discusión que ustedes han dado, en torno a la posibilidad de que aquella educación que hoy día nosotros concebimos como privada, que me gustaría también como pensar como una educación diferente a la institucional, una institucional que es reproductora, ¿cierto?, de valores propios del sistema capitalista en este caso, sino que aquella que es como una retaguardia en torno a esa educación que está adelante, y que en la lógica de este apagón pedagógico global que señala el profe Bonilla, se pueda también pensar como una alternativa a aquello que pasa generalmente en las comunidades cuando desde esa perspectiva quizá más privada o más de retaguardia, se empiezan a restablecer, o sea, a reconfigurar intereses comunes y cobra mayor valor la educación popular, por ejemplo. Cómo la educación popular también puede salir al paso de esta coyuntura o de esta proyección de ese apagón pedagógico global. Vale decir que en el fondo lo que sucede hoy día en lo privado, que está evidentemente también muy, muy confuso entre los espacios que nosotros habitamos, sí se puede permear de la necesidad de una rearticulación desde lo popular. Eso. Gracias, Andrés. Sí, Andrés. Brenda. Ok, bueno, todo esto se me hace muy interesante. Me gustaría retomar la idea de quien propuso, o sea, hablar de la educación desde Sócrates y o sea, resaltar que efectivamente la educación tiene que ser dialógica y en este sentido es pública porque tiene que haber alguien más con el que yo me salga de mi monólogo para poder llegar a distinciones, ¿no? En formas de pensar. Pero también retomando la figura de Sócrates, o sea, bueno, fundamentalmente dialógica, pero también que implica la idea del conócete a ti mismo. O sea, en ese sentido a mí me gustaría seguir insistiendo en la posibilidad de una educación no privada de encierro, sino de la posibilidad de observarse a sí mismo en la intimidad, claro que en función del modo en que me reflejo en el otro, o sea, en efecto. La educación está en el ámbito público en tanto que nos lleva a la relación con los demás, pero también público en el sentido o sea, de lo social, pero desde la intimidad que soy, que me obliga también a reconocer lo que soy. O sea, yo no puedo pensar en que voy a dialogar con otros sin saber lo que soy,
o sin dejarme que el otro influya en lo que soy en mi intimidad. No sé si me expliqué. Pues sí, la figura de Sócrates para mí es fundamental dentro de la esfera educativa, pero pues, recordemos también que Sócrates incluso hasta critica en la participación de los sofistas, que digamos que es ya en donde se empieza a institucionalizar o a sistematizar diversas propuestas ya pedagógicas más que educativas sobre cómo enseñar a los demás. Entonces, sí es pública en el sentido de que me invita a la relación con los demás, pero también pensar en lo público en este sentido también de la polis, que es donde me lleva a hablar de política. O sea, no todo lo público me lleva a hablar de política, pero sí, somos animales. Ahora sí, ahora vámonos a Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos por naturaleza y en este sentido necesitamos de la relación social, pero sin perder de vista lo que soy yo desde la intimidad, recurriendo a esta idea clásica, ¿no? Del conócete a ti mismo socrático. Es todo. Gracias, Brenda. Yo estaba esperando la cola, si es que no hay antes, está Rocío después también. Un poco retomando la petición de Alejandro respecto como a definir, yo pienso que proponer como que partir de una definición es un poco quizás riesgoso o peligroso. Yo diría que pensaría más en un poco en el paralelo que le hace la Simone de Beauvoir a Sartre, cuando Sartre dice, bueno, no hay humanidad, ¿cierto? Es decir, el hombre, la existencia precede a la esencia, es decir, uno se tiene que construir para llegar a definirse como ser humano, y en esa construcción de ser humano estoy construyendo a todos los seres humanos, al hombre, etc. Y entonces Simone de Beauvoir dice, bueno, el existencialismo está todo bien, pero ¿quién puede construirse y elegir su propio destino tan libremente? Entonces, Simone de Beauvoir, con todo lo que amaba a Sartre, pues, lo pone en su lugar y le dice, bueno, ¿dónde está aquellos que no pueden construirse, digamos, como quieran y forjar su destino? Es decir, las mujeres, los negros, los pobres, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente vincular la educación a lo público o a lo privado ya se está tomando un partido, ¿sí? Un partido, digamos, o por supuesto no necesariamente de partidos políticos, sino que estoy diciendo, bueno, la educación es un asunto público. ¿Y por qué? Y ahí va. Entonces, podríamos decir es un asunto público porque implica una cuestión estatal, un fin nacional, por ejemplo, hablar de una educación nacional como la francesa, que tiene un fin de los ciudadanos de una nación en particular. Pero también, como decía la Tere, también hay una cuestión privada, y ahí como nosotros estamos tan tocados por esa idea privado, Brenda, aquí todo es privado, nos falta solo que el aire sea privado. Entonces, diría privados con fines económicos, porque claro, en lo índole de lo íntimo y lo privado seguramente no hay fines económicos, pero sí lo privado también, y en ese asunto también estoy de acuerdo con la Tere, que decía, bueno, en la vida privada y en la vida íntima también hay política, eso es como un principio número 1 del feminismo, ¿no? Entonces, yo diría que de partida, así como de inicio, ya que nos fuerzan, digamos, a definir, de inicio, la educación tiene un lugar, un territorio. Por lo tanto, no es aquello de que hay una esencia de la educación, no, la educación en Chile o es pública, o es privada, o es autónoma, digamos, tomando las palabras también de Andrés,
o hay ciertos proyectos de educación popular, pero tiene un lugar, un territorio, tiene un cuerpo educativo en el fondo, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, allí entonces habría que preguntarse ¿para qué vamos a educar? ¿Con qué fines vamos a educar? Efectivamente, una educación privada tiene fines económicos y ahí el sujeto o el sujeto de la educación o más bien, sí, el sujeto de la educación apunta a fortalecer un sistema económico, ¿cierto? Y por lo tanto tendríamos que educar a un estudiante, a una persona con esos fines. Me da la impresión, y por lo que también nosotros hemos conversado en las otras sesiones, y por lo que se planteaba en el texto que se leyó acerca de Paulo Freire, nosotros estamos pensando en algo más emancipador, estamos pensando en una cuestión más liberadora, no estamos pensando en formar sujetos funcionales a un cierto sistema. Y solo para diferenciar un poco también, a propósito de lo público y lo privado, estando muy de acuerdo también con Brenda respecto de volver, ¿cierto?, a este Sócrates, digamos, político, un Sócrates, ¿cierto?, dialógico. Ahí yo recordaba, por ejemplo, la idea de Giannini del espacio público y de lo público como un encuentro que se hace a través del diálogo, pero un encuentro con la alteridad, es decir, con lo absolutamente distinto a mí, con una diferencia. Y por lo tanto lo público siempre va a implicar una tensión, una polémica, una diferencia, un debate, un diálogo, una especie de dialéctica, siempre va a implicar, lo público implica diferencia, es un lugar problemático de tensiones. Y por eso no es raro pensar o más bien ver que las universidades privadas, cuando hay problemas o hay paros o hay reivindicaciones estudiantiles, le hacen sumarios a esos estudiantes, porque en el ámbito de la educación privada que tiene fines económicos, no está lo público porque no se tolera, digamos, la diferencia, sino que lo que se busca es una homogeneidad, que todos apunten a lo mismo. Lo mismo que las educaciones, por ejemplo, religiosas. Tampoco necesariamente son públicas, no todas vamos a depender de la congregación, etcétera, pero en general no se tolera, digamos, la diferencia. Entonces, lo público tiene que ver con un lugar que se integran diferencias, se integran alteridades en sí mismas. Porque sin alteridad no hay diálogo, si no hay un otro, es decir, un diferente a mí, no hay lugar público y no hay diálogo. Eso quería decir. Y está Rocío. Ya. Sí, chuta, hay hartas cosas. Yo, bueno, quería recordar igual en la sesión pasada, un compañero que está hoy día ahí abajo de oyente, esbozaba una definición sobre educar, ¿ya? Y él decía que también le expuso Tere en el PPT inicial. Él decía que educar era... que la educación tenía relación con aprender a vivir, ¿ya? Para tenerlo ahí, para quienes no habían estado, le dimos unas vueltas también la sesión pasada a esa definición. Ahora, yo comparto lo que dice la Caro, ¿ya? El tema de lo público y el encuentro con la alteridad. Sí comparto también el hecho de que tanto en lo privado como en lo público, ¿cierto?, hay disputa política. Ahora, respecto al sentido de la educación, yo creo que el sentido de la educación tiene relación directa con cómo pensamos el sujeto de la educación, ¿ya? Cómo pienso yo al otro. Y a mí se me produce un conflicto personal, ¿ya? Si bien creo, por supuesto, en esta visión emancipadora de la educación, creo que hay un limbo
un poco peligroso con el mesianismo ahí que tenemos que evitar. Mi pregunta es si el sentido de la educación, por supuesto que está determinado por un fin, ¿cierto? Toda esta noción de acompañar al otro, de guiar, como mencionaban en un momento de, como decía Andrés, de acercar a los otros hacia un objeto, ya todo está pensado con relación a un fin. La pregunta es, ¿quién determina el fin? Porque si ese fin no se juega en la libertad particular, ya sin duda se juega en la libertad política. Entonces también yo creo que es una pregunta importante, ¿cómo disputamos ese fin? No solo en lo escolar, ¿cierto? Como sistema formal, sino en todo sentido. Porque me parece que la educación tiene relación con eso. O sea, el sentido de la educación tiene relación, por supuesto, con ese fin. Y ese es un fin que tenemos que disputar, ¿ya? Y también me gustaría saber qué piensan respecto a lo otro, a cómo piensan ustedes a los sujetos ya, a sus estudiantes, ¿cómo los ven? Eso como, me gustaría dejar esa pregunta ahí. Eso solo. Gracias, Rocío. Brenda había pedido la palabra. Sí, es que, bueno, estamos manejando el término de educación así muy general y estamos viendo lo público y lo privado y en efecto yo no tengo ese sentido de hablar de lo público y lo privado como lo tienen ustedes tan fuerte dentro del sentido económico. Pero si lo metemos en ese sentido, se está confundiendo la educación con lo que es la escuela. La escuela es la institución en donde se imparte un tipo de formación formal, aunque se oye raro, pero, o sea, y es casi siempre la más alejada al aprender a vivir que hemos estado comentando desde la sesión pasada, porque la escuela sí impone un sistema y nos dice el camino por el cual deberíamos guiar a los estudiantes. En ese sentido entramos a la idea de educación como guía, pero también educación como crianza que se da desde la casa. Ese es otro sentido del educar bueno, tiene dos vertientes, ¿no? La palabra, la raíz, por ahí uno de los compañeros que pedía sobre la raíz etimológica. O sea, aparte de ser guía, también invita a la crianza, al cuidado que se tiene dentro de la casa. Entonces, por eso el énfasis de hablar de educación desde la esfera de la intimidad, efectivamente, no de lo privado, como ustedes lo ven en el sentido económico, pero si nos metemos en ese terreno, estamos hablando más de escuela, ¿sí? Y la escuela ya es otra forma de institucionalización que a veces limita la educación, a veces ni siquiera la permite. Por ahí hay un video, supongo que lo conocerán, que dice, la educación está prohibida, así se llama, la educación prohibida. Y es precisamente una crítica a la escuela que no permite que este sentido de la educación para la vida, o el aprender para la vida, se realice entre los estudiantes. Y respondiendo a la pregunta que plantea Rocío sobre cómo vemos a los sujetos que son nuestros estudiantes, pues en lo personal, yo ahí soy muy freiriana, los veo como personas que se están construyendo y en un ámbito dialógico y que me permiten participar de ese diálogo a través de la pregunta. Eso es lo que tenemos las personas que participamos dentro de un proceso educativo al estilo Freire, preguntas, y en ese sentido nos vamos construyendo los unos a los otros. Gracias, Brenda. Que va más allá de la escuela, ¿eh? Sí. Verónica. Sí, sí, se escucha. Sí. Bueno, son dos ideas que voy a terminar con esto que tiene que ver con el aprender a vivir, pero voy a comenzar con el tema de lo privado y lo público, esta tensión que bien decía Rocío, que en Chile está marcadísima por el sentido mercantil que tiene nuestra educación, y yo considero que es bastante bueno que nosotros los profesores, que las personas de la educación lo tengan bastante claro. Y esto hay muchos estudios que establecen que las políticas públicas
que sería como otro sentido de lo público. Estas políticas públicas que tienen que ver con el gobierno, que son gubernamentales, inciden claramente ciertos tanques de pensamiento que se llaman los think tanks, que son ciertas ideologías que intentan incidir y controlar lo público, y no solamente lo educativo, sino que también el tema de la salud y, bueno, cultura y varios aspectos que tendría como la realidad o el Estado. Entonces, dentro de esta perspectiva, ciertas ideologías mercantiles, por supuesto que se han instalado en nuestro país. Bueno, nosotros lo vemos desde este país, probablemente en muchos otros países es así también, los países más neoliberales. Chile es reconocido en el extranjero por su educación y por su sistema neoliberal, que no siempre puede ser totalmente malo. Nosotros, bueno, vemos las incidencias negativas que puedan tener en la educación. Y dentro de eso, me voy como al otro sentido que tiene que ver como con la educación que los colegas iban estableciendo. El colega Alejandro que establecía de que íbamos a entender como educación, también lo que dice Brenda, que es muy, muy importante, de que no solamente la escuela a nivel institucional es educación, por supuesto que no lo es. Y yo en eso me quiero detener para poder aportar un concepto que yo he estado trabajando hace un tiempo que tiene que ver con lo integral, con una visión educativa integral. Mi propósito últimamente ha sido como trabajar mucho con la ética en la educación, de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo actualmente, que viene como muy ajustado, como venir como la educación a tener como un plus, ayudar a dirigir éticamente, pero no es solamente eso, por supuesto. Y dentro de eso, pienso que lo integral, un sentido integral educativo es como muy importante. Y los profesores como entender que claramente este sentido educativo que salen como en los libros, que hay mucho, pues podemos nosotros ahora se nos puede ocurrir como acordar un sentido como del arte, no sé, forjar y varios más, pero creo que tiene que ver con las dimensiones del humano, y en esta integralidad yo pienso que reconocer la parte emotiva, la educación emocional, creo que alguno lo nombró, todo lo que tiene que ver con la formación de juicio, con la formación de juicio ético y con el reconocimiento de la alteridad. También últimamente he estado haciendo algunos estudios que tienen que ver con filosofía o con reconocimiento ético, pero desde lo latinoamericano. Creo que también es muy interesante darlo lo propio que tenemos nosotros como Latinoamérica y los aportes que podemos tener a lo educativo en un sentido contextual, porque también hay algunos estudios que establecen que la mayoría de las reformas que se establecen son exportadas. Entonces son muy complejos al momento de poder ejercerla o ejecutarla en la práctica. Entonces, en ese sentido, yo creo que el concepto de integralidad y de dimensiones puede confluir para que de cierta forma podamos conducir de mejor forma a nivel profesional, poder acompañar, poder guiar y poder enseñar a vivir. Porque ¿cómo vamos a enseñar a vivir a personas, o cómo vamos a aprender nosotros mismos si nos van faltando como dimensiones? Y quizás si vamos reconociendo más, yo nombré algunas, solamente está en la actualidad la ética, el cuidado, un sinfín de cosas que en este tiempo de crisis están siendo como fundamentales. O sea, mucho tiempo se decía, no, que esas cosas no tenemos que enseñarlas porque, bueno, son más importantes ciertos contenidos duros, y ahora en la actualidad estamos acudiendo a darnos cuenta que son centrales, enseñar valores, enseñar sentido ético, enseñar cuidado, enseñar emociones. De hecho, nuestros estudiantes están en sus casas, nosotros confinados, y nos pasan en el día un sinfín de cambios emocionales, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la política, qué es el sentido de lo educativo, qué sirve, qué no sirve. Entonces, claramente, toda esta integralidad es sumamente importante. Entonces, bueno, como pregunta sería como, ¿qué dimensiones más tendríamos como que poder incorporar o reconocer para formar un ser humano integral y que pueda desarrollarse en una buena vida? Algo como así me pregunto. Bueno, y eso. Gracias, Vero. Yo, solo pensando en la escuela, lo que decía Brenda, y también pensando en la propuesta también de Andrés, que animaba a pensar una educación popular. En primer lugar, la escuela, a propósito de raíces, la escuela es ocio, digamos, un momento de ocio, y evidentemente la escuela hoy día se ha transformado en todo lo contrario, digamos, que es la administración del tiempo, digamos.
hay un tiempo, un espacio definido, hay barreras, etc. Por lo tanto, evidentemente la escuela en términos modernos no es un lugar para aprender a vivir necesariamente. Eso, pero sí, y aquí yo creo que la perspectiva que trabaja Rancière, por ejemplo en El Maestro Ignorante, es súper interesante. Es interesante porque a diferencia de lo que proponía Verónica, que Verónica apunta más bien como a esta educación integral, donde hay un sistema que se haga cargo, por ejemplo, de ciertos objetivos éticos, de valores, etcétera, de que los estudiantes aprendan a vivir. Ahí la mayor crítica que hace Rancière es que tanto la escuela como todas las instituciones de la sociedad, digamos, todo lo institucional, es explicadora, es pedagogizante, dice. O sea, y eso implica, por detrás de eso implica que no se cree en la gente, es decir, que todo hay que explicarle a la gente, y nosotros por lo tanto le tenemos que explicar todo a los estudiantes, porque si no, no aprenden. Como, ay, y de hecho uno lo utiliza así como, hay que explicarte todo, así como típico en diálogos más, ¿cierto? Más cotidianos, más caseros, ¿sí? Entonces, lo que propone Rancière en El Maestro Ignorante es bastante interesante, y es un poco lo que también le pregunto a la Rocío. En el fondo, ¿quién es el adulto? ¿Quién es el profesor? ¿Qué decide o guiarlo para dónde? Digamos. Si acaso eso es posible, o sea, si eso puede, por ejemplo, emancipar. Y en Rancière dice, bueno, la emancipación no es emancipación si otro emancipa. Habría que emancipar a su hijo, aún siendo analfabeto. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, hay un vínculo ahí de confianza en el otro. Si yo me aprendo las vocales, entonces puedo aprenderme el abecedario. Si me puedo aprender el abecedario, puedo aprender a leer, etc. Y de manera autónoma, pero no individual, sino que contando con el otro, con la puesta en el fondo del otro. Bueno, y eso está en estrecha relación con lo que decía Andrés, que es en el fondo la educación popular. Es decir, cómo en este caso los pobres, ¿cierto? Los pobres no tienen por qué dejar de ser lo que son para estar educados o emancipados. Porque efectivamente los saberes, digamos, más ilustrados, tienen un origen, digamos, burgués, ¿cierto? Que cambia, digamos, cambia la cultura, cambia la formación de los estudiantes, etc. Entonces, la idea de Rancière es un poco, bueno, por supuesto que Rancière, bueno, es un poco ambivalente, porque por un lado en El Maestro Ignorante dice que la escuela no sirve para nada, en el fondo, que no se puede emancipar o autoemancipar en los estudiantes y las personas, pero después, bueno, tiene otro texto que sí un poco problematiza más y le da un espacio o una posibilidad a la escuela como un lugar emancipador. La cosa es que lo fundamental, y con esto termino, es la idea del tiempo. Cómo los seres humanos, para emanciparnos, necesitamos tiempo, que tiene que ver con el ocio, y que también eso lo trabajo en otro texto, por si les interesa, que se llama La noche de los proletarios, donde ahí muestra cómo, después de una jornada de más de 13 horas de trabajo, los proletarios tienen un tiempo al final, que es de ellos, digamos, los trabajadores, que se juntan en un taller a autoformarse, a hacer música, a hacer poesía, a leer en conjunto, y ahí está el momento de la emancipación, la posibilidad de emanciparse entre ellos, no durante incluso si ese tiempo se lo da, digamos, el patrón, le dice, no, yo les voy a asignar 1 hora para que usted se emancipe, no sería un momento de emancipación. ¿Sí? Pasa, y con esto sí que termino solo para un ejemplo, con el movimiento feminista. Cuando las reivindicaciones feministas se institucionalizan, es decir, pasan a ser un protocolo, yo sé que son necesarios, yo no quiero renunciar a nada de eso, pero digo, un protocolo o ser parte de este departamento de paridad y género y todo,
deja de ser emancipatorio, se institucionaliza y deja de ser emancipatorio. Entonces, bueno, es interesante pensar, y ahí también me junto con quien lo había dicho, creo que Cristian, que como nosotros, en cuanto a profesores de filosofía, que somos la mayoría que estamos acá, no estamos regidos por un CIMSS o una PSU, etcétera, tenemos de alguna manera un tiempo donde nosotros, en cuanto a profesores, que contaminamos a nuestros estudiantes, que los desvirtuamos, digamos, tenemos un tiempo que podemos utilizarlo como un tiempo que tienda, digamos, a ser emancipatorio, ¿sí? O sea, un poco más, quizás estoy siendo ingenua, pero un tiempo que podríamos utilizar un poco más de búsqueda, este ocio que tiene que ver más con buscar, con inquietarse por las grandes preguntas. Bueno, eso nomás quería decir, me alargué un poco, perdón. Sí, no sé quién quiere hacer algún... Me suena mi teléfono con furia. ¿Algún comentario? Sí, Cristian, te doy al tiro de la palabra. Voy a... Allá. ¿Listo? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Voy a retomar el último que dijiste. Hay una frase que yo tengo que me gusta mucho con mis alumnos. Me encanta ponerles a girar la cabeza un rato. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer. Y es lo mejor que yo puedo hacer. Sacarles el piso, agarrar a un Descartes y hacerlos dudar de... Ay, no voy a caer. ¿Se fue el audio? Sí, se fue Cristian, ¿no? Diferente. ¿Me fui? Ah, sí. Ahora sí. Vale, lo que pasa es mi conexión acá, yo vivo en el campo, mi conexión es muy mala. Lo que yo decía que ese afán en mi clase me gusta, bueno, cuando mis alumnos quedan con una expresión de sorprendido de qué diablo está hablando el profe, de qué mundo se estamos metiendo. Yo pienso que nosotros no podemos emanciparlo. Buda dice, si te encuentras un Buda en la calle, mátalo porque no es el verdadero Buda. La emancipación es personal, es individual, pero podemos ayudarlo como poniéndole estas pequeñas trabas que hacen que se cuestionen. Ponerle gira en la cabeza, como digo yo. A mí me encanta Descartes en ese sentido en las meditaciones metafísicas. Cuestionémonos todo nomás. De hecho, un alumno me preguntó hace poco, profe, ¿lo puedo cuestionar a su ser? Pero por supuesto, el primero que debe cuestionarme a mí. Y ahí en ese sentido, aportar solamente eso con respecto al tema de la emancipación, nada más. El resto, en realidad yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que la institución escuela tiende a perpetuarse, por lo tanto a nosotros transformándonos en técnicos que entregan determinados contenidos que son los que le interesan a la escuela para poder perpetuarse. Retomando Paul Rancière, por ahí mencionaba que la escuela no puede generar individuos autónomos porque la destruiría. Parafraseando nada más. Gracias. Sí, sí, iba a seguir, Cristian, perdón. No te preocupes. Ay, termina. Alejandro había pedido la mano, si es que no me equivoco. Espérame, Alejandro. Ahí. Ahí sí. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Oye, pucha, hay varias cosas que han ido aflorando. Mira, nosotros, como decía Cristian, de alguna manera estamos llamados a meterle cositas en la cabeza, no sé cómo decirlo. Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos el espacio. Yo siento que, como tú hablas del tiempo, Caro, nosotros tenemos el tiempo dentro del aula. Yo creo que nosotros podemos ser capaces de generar justamente diversos cuestionamientos a la hora de poder hacer un quiebre un poco a la educación que viene estructurada, que tú al principio me hablaste, Cristian, cuando yo hablaba de la idea de educar y que de alguna manera nosotros estamos arraigados en un contexto educativo, que tenemos que seguir un modelo, que tenemos que seguir que viene de algo de arriba, y tú me decías que la educación de alguna manera, esta discusión que yo planteaba debiese darse en círculos más altos. Pero nosotros desde lo bajo, desde el aula, desde el espacio que tenemos en la sala, también podemos justamente hacer esa reflexión. Y ahí es donde yo también caigo un poco contigo y comparto un poco que de alguna manera nosotros podemos, en el tiempo que tenemos, hacer ese quiebre al estudiante, de alguna manera de cuestionarse las cosas. De hecho, la asignatura, yo
creo que como decías tú, Carlos, casi todos somos profes de filosofía, tenemos justamente la posibilidad de que el estudiante haga quiebres también, quiebres que son necesarios también para justamente hacer, como se hablaba más arriba, de una educación, una visión más integral. Yo creo que en el quiebre también se logra lo integral. O sea, salir un poco de lo estructurado, salir un poco de lo formal, salir un poco de los lineamientos que nos da el ministerio, que lamentablemente yo estoy seguro que más de alguno aquí podría hacer una gran crítica a cómo están planteados los estamentos educativos desde el ministerio, desde lo formal, pero nosotros también tenemos el espacio en el aula, también tenemos el espacio y el tiempo para justamente generar ese quiebre en el estudiante. Por eso yo hablaba al principio, bueno, ¿cuál es el sentido de educar? O sea, ¿cuál es el origen? Al guiar estamos, ¿cómo guiamos? ¿Cómo quebramos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo desordenamos un poco lo estructurado que está para justamente integralizar más al estudiante? Yo siento, o sea, no darle una perspectiva, sino que darle más de una visión frente a las cosas que están sucediendo. La educación en Chile, ustedes saben, en los últimos 20 años ha sido modelo de grandes cambios que pareciera ser que no llegan a ninguna parte. Yo, bueno, en mi tesis de grado justamente hablé un poco de eso, de qué está pasando en Chile justamente con la educación, cuál es el camino, cuál es el norte que se está tomando y cómo tenemos que afrontarlo nosotros desde una asignatura que justamente permite a que el alumno profundice, reflexione, critique, cuestione ciertas cosas que se están dando en el día a día. No es raro hablar, por ejemplo, de filosofía en la enseñanza básica. Ya han habido algunos colegios experimentales que están trabajando con filosofía desde muy temprana edad, porque justamente ven en el estudiante esa posibilidad más allá de un ser integral, un ser que pueda cuestionar y pueda quebrar un poco el modelo que ya está instaurado en nuestro país. A modo de seguir un poco lo que estaban ustedes conversando, ¿qué está pasando con este sentido? ¿Qué pasa con el modelo neoliberal que de alguna manera encausa un poco a lo que nosotros, nos entrampa un poco a nosotros en la educación formal, y que de alguna manera tenemos la opción también en el espacio y en el tiempo de poder hacer justamente un clic en el estudiante, hacer un cambio en el estudiante? Yo hablaba, en un momento se habló un poquito de pesimismo. Yo soy bastante esperanzador, tengo harta esperanza de que de alguna manera nosotros desde abajo, desde el aula, desde el rincón donde estemos, podamos generar justamente el cambio, el clic o el quiebre en un estudiante. Yo siempre lo digo, si logro que de los 30, 40 alumnos, 2, 3 hagan ese clic, hacer el quiebre, ya hay un avance, porque justamente ellos después van a poder lograr hacer clic y quiebre en otras personas. O sea, la educación es un camino constante, no solamente dejarlo en el hogar, en el colegio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino que la educación es de vida, es de todo momento. Y justamente nosotros, pensando en el tiempo, desde nosotros tenemos el tiempo para hacer justamente ese cambio que buscamos en los chiquillos, en los estudiantes. Yo no soy pesimista, yo sé que a lo mejor esta reflexión no va a llegar mucho a ninguna parte, pero creo que nosotros desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo común, desde lo simple, podemos justamente, como decía Cristian, revolver un poco esa cabeza, meterle un poco de ají al cuento y poder generar grandes cambios. Yo siento que los cambios vienen de movimiento. De hecho, la naturaleza nos ha enseñado que de fuertes movimientos vienen los grandes cambios y vienen las formas de entender y apreciar el entorno como lo vemos nosotros también. Y la educación es lo mismo. Nosotros estamos llamados en nuestro tiempo lograr ese quiebre para que el tiempo de los chiquillos también sea un tiempo de análisis, de reflexión, de crítica, de tantas cosas más que se puedan decir. Pero yo creo, como decía, no me acuerdo quién lo decía antes, cómo pensamos al estudiante, cómo pensamos al otro, cómo pensamos al que no, cómo lo vemos nosotros, cómo realmente queremos verlo, es ahí yo también dejo también entrever como pregunta, o sea, ¿cómo queremos que sean nuestros estudiantes? ¿Qué buscamos con esto? O sea, la educación busca justamente hacer un quiebre, un cambio, más allá de los modelos públicos o privados, más allá de las ideas filosóficas que ustedes han planteado de diversos autores, sino que en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo común, en lo simple, que es lo que nosotros queremos como
como educación formal, en nuestra asignatura, en la escuela, en el colegio, en la casa, en la persona. ¿Qué queremos de la persona? Queremos una persona netamente estructurada, de un modelo tecnicista, que lo único que busca el gobierno siempre es educar para que para que el país sea obviamente mejor económicamente. O sea, nosotros educamos también en filas de la economía que queremos como país, pero no educamos en la esencia del sentido de educar, como ese quiebre, como ese acompañamiento, como ese cuestionarse. Yo compartía, Cristian lo decía, parece que Cristian fue el que le dijo a un estudiante, profe, bueno, yo puedo criticarlo, puedo cuestionarlo, o sea, estamos generando ese espacio. Ahí ellos me están haciendo el tiempo, pero dejo esas dudas, pero, Sí, súper. pero claro. Nos Rocío, tienes la palabra. nos queda muy poquito. Chuta, Nos hoy quedan- no me di la cuenta la hora. Sí, nos quedan 10 Perdón. minutos para que vayamos compartiendo impresiones finales. Ya, muchas gracias, Alejandro, por lo que mencionaba recién. Caro, Leandro, sí, Leandro está pidiendo la palabra, como es un clásico de Leandro ya. esperamos a Leandro, esperamos su intervención. Sí. Sí, hola, ¿se escucha? Hola. Sí, Mira, sabéis que estaba pensando en lo de los poemas y todo, pero quería opinar, porque igual, para no ser... Dale, por favor. Me interesa igual comentar así brevemente, en lo que queda de tiempo, algo que leí hace un ratito, que era del ministro Figueroa. El titular de la noticia decía: no hagamos trampa en el solitario. Y me quedó dando vuelta el concepto del solitario, porque pensaba a propósito a qué se refería. Claro, como la metáfora que está ocupando hace referencia a que hoy día las escuelas están como, o algunos colegios, están como haciendo clases como si fuera real, o sea, como si no fuera virtual, como si todo estuviera normal. Y están poniendo nota en algunos casos y no respetando obviamente las recomendaciones o las orientaciones del ministerio. Y se están como pasando por, no sé, por cualquier parte esta recomendación. Entonces, pensaba a propósito como de la idea de lo solitario. El otro día me tocó, en el liceo estamos haciendo clases por Instagram, o eso pretendemos, y hice un video solo frente a una cámara. Es raro hacer un video solo frente a una cámara pensando que uno le está hablando a los alumnos, pero en realidad uno está solo, está jugando al solitario, como la idea que señala un poco el ministro. Y que uno puede hacer trampa jugando al solitario es raro, igual se puede. Entonces, pensaba a propósito de eso, en el video me puse una polera que dice autoedúcate. Y pensaba realmente si yo creo en esa posibilidad, pues en la opción de ser autodidacta. Entonces pensaba que en realidad sí se puede ser autodidacta en cierta medida, no totalmente, pero sí hay un grado donde uno sí puede llegar a aprender ciertas cosas como por sí mismo, sin requerir necesariamente de la interacción directa del otro en términos reales. O sea, el estudiante tomar el libro, claro, se comunica con un saber que produjo un otro, pero en realidad es un libro, no es una persona. Y así también uno mismo como profe, también cuando toma los libros, efectivamente sí ejecuta una especie de aprendizaje autoformado. Entonces, pensaba si eso es efectivo hasta qué punto. Eso como una reflexión. Y también a propósito de esto, pensaba como en la manera en que, por ejemplo, también el ministro hace referencia a las notas. Decía que lo que podemos hacer hoy día es evaluar, pero no poner notas, como si fuera como un universo paralelo. O sea, hoy día todo el mundo sabe que el profe, generalmente la profe evalúa para poner notas. O sea, es como el eje ordenador de la escuela es la nota. Entonces pensaba, ¿cómo hacer, cómo lo van a hacer los profes, las profesoras, para que los estudiantes hagan las tareas sin que esté mediada por la nota? Porque generalmente eso así funciona, es como la plata la nota hoy día. Entonces, pensaba a propósito de eso, hasta qué punto la nota obliga al estudiante.
Creo que eso es súper importante, esa reflexión, cómo hacerla. A propósito como de la libertad, que también se comentó harto a propósito de la libertad, que hoy día creo que la nota como que bloquea un poco la libertad. Creo que la nota de alguna manera nos impone una forma, ¿cierto?, de educar que si no estuviera la nota, creo que cambiaría radicalmente el sistema. O sea, yo creo que el valor que tiene hoy día las notas en el sistema educativo chileno, en la escuela, ¿cierto?, en los liceos, es una cuestión tremenda. Entonces, como reflexión final también quería así como hacer un comentario a propósito de una escuela de verano en la que participé, es una especie de encuentro donde un profe habló de Feyerabend. Y claro, me acordaba de cuando estaba en el periodo de la universidad haber leído a Feyerabend y haber recordado cómo en ese tiempo de universidad vibraba tanto con esta especie como de anarquismo en el aprendizaje. Creo que después uno cuando se va como sistematizando en el mundo escolar, en el mundo institucional, uno como que se olvida un poco de ese estremecimiento que a veces provocan esas ideas como las ideas de Feyerabend. Eso quería comentar. Eso. Gracias, Vale. Leandro. Bueno. ¿No tenemos más manos? ¿No hay mano? Rocío. Se acabó las manos con esta. Mira, la verdad es que yo no sé si alguien quiere compartir alguna reflexión final, porque yo tengo a cargo el cierre hoy día y quedan 4 minutos, entonces hago el cierre, o alguien quiere añadir algo más antes del cierre. Nicolás levantó la mano, que no lo vemos a Nicolás, pero lo oiremos. Le vamos a dar el audio. Genial. ¿Nicolás? Yeah. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ya, bueno, en contraste a lo que he estado viendo, la mayoría de ustedes son profesores. En mi caso, yo soy estudiante. Entonces, sí. Me llegó en realidad el proyecto por publicidad de una página de Instagram y me pareció muy interesante porque me gusta mucho este tema sobre la filosofía. Entonces, quería decir básicamente que en realidad, bueno, no recuerdo quién hizo este comentario, discúlpeme si se me fue el nombre. Los profesores de verdad pueden inspirar a un alumno a cambiar. Es decir, yo estoy acá por causa de un profesor que me puso esta cosa de la duda en la cabeza y constantemente preguntarse las cosas. Entonces, yo creo que sí, y yo creo que, bueno, en cuanto al comentario de lo de no hagamos trampa en el solitario, tiene mucha razón. Discúlpenme que no me sepa los nombres, soy muy malo para eso. Entonces, yo creo que al final la educación depende de cada uno. Es decir, al final este sistema yo creo que está hecho, bueno, muchos autores dicen que, sobre todo Foucault, que dice que el colegio al final simplemente es para adoctrinar a los jóvenes y que obedezcan al sistema. Sin embargo, yo creo que también hay que ver los otros puntos. Debido a este sistema de educación, que no es perfecto, como nada es perfecto, ningún sistema es perfecto, al final sí ha ayudado a que la tasa de alfabetización crezca mucho, así como en otros temas. Entonces, hablando lo de no hacer trampa en el solitario, yo creo que sí, en estas clases virtuales, con la crisis que está pasando ahora mismo, no se debería de colocar la nota. Pues, además de que no nos vamos a engañar, muchos de los estudiantes, digamos, si tú tomas un examen, haces una tarea, dejas una tarea, muchos de los estudiantes lo primero que van a hacer es entrar a Google y buscar las respuestas y ponerlas, y en realidad no están aprendiendo nada. Y esta es como una posición extrema de lo que en realidad pasa en los colegios, que claro, en los exámenes presenciales no puedes entrar a tu celular, buscar en Google y poner la respuesta, pero lo que haces es estudiar un día antes, escupir todo lo que aprendiste esa noche en el examen
y después de una semana te lo vas a olvidar. Y yo creo que eso es lo contrario a lo que busca la verdadera educación, que es como bueno, ustedes lo definieron, aprender a vivir. Sin embargo, creo que se tiene que agregar a este concepto algo así como aprender a vivir bien, porque depende de el concepto que nosotros tengamos de vivir. Podemos decir, no, la escuela está bien o está mal, o el sistema está bien o está mal. Entonces, bueno, solo quería dejar este mensaje y más que nada, decir que de verdad este proyecto me parece muy bueno y que un profesor de verdad puede cambiar el punto de vista de un alumno y meterle eso, como, bueno, en un comentario dijeron alfileres en el cerebro, para que estés con esa duda, que trates de responderla, y al final de eso se trata, y creo que esa es la magia de vivir, porque si vamos a vivir simplemente con lo que, bueno, como diría Freud, el ello nos dice, lo único que necesitamos, la necesidad nos dice, vamos, al final, ¿qué nos diferencia de los animales? Yo creo que lo que nos diferencia es la razón, la duda. Entonces, bueno, ese es mi comentario, básicamente. Gracias, Nicolás. Nicolás, muchísimas gracias. Ojalá sigas participando y ojalá intervengan más todavía. Son iluminadores siempre los estudiantes. No sé cómo voy a hacer el cierre. Ya, colegas, estudiantes, voy a destacar algunas cosas muy en lo general porque tengo 1, 2, 3, 4 páginas de apunte y no creo que pueda dar con todo ya. Yo creo que la intención de que motivamos este espacio es más generar dudas que generar respuestas, así que ese afán movilizador de la pregunta, destacar algunas ideas y cosas interesantes que aparecieron el día de hoy. ¿Rocío? Sí. Es que está más o menos nomás tu señal. A ver, habla de nuevo porque está media robótica. ¿Hablo de nuevo? Ahí sí, ahora se escucha bien. Ya. Ya. Partimos entonces con la pregunta de si hay educación más allá de lo público, ¿cierto? Brenda nos mencionaba que efectivamente sí, más allá y más acá, ¿ya? En este afán de no reducir tampoco la educación solo a la mera escolarización, que es a lo que se refiere el sistema de educación formal. Y algo muy importante que mencionó ella y que dijo también es que la educación siempre tiene que ver con la posibilidad de abrir el diálogo, ¿ya? Y eso es muy importante porque al parecer eso es lo que nos saca al espacio público, lo que nos obliga a ir más allá de nosotras mismas, de nosotros mismos, y también, como Caro va a acentuar súper bien más adelante, genera cierta tensión, ¿cierto? Entonces también ese diálogo con el otro implica estar dispuesto a dejarme invadir por el otro. Implica cierta confianza, creo yo, al menos personalmente, en los demás, ¿ya? Bueno, también hablamos entonces sobre la existencia del espacio público, si no está colonizado en nuestro caso, sobre todo en el tema país, ¿ya? Por lo económico, si están guiando realmente a los y las estudiantes y hacia dónde, ¿ya? Y ahí alguien mencionó algo que me parece súper interesante de evaluar, que es si acaso la falta de definición ministerial sobre los fundamentos de la educación nos desorienta un poco a los profes, o como que desarticula un poco la práctica, o si por el contrario da lugar a nuevas prácticas, ya que tampoco son excluyentes, ¿cierto? Hablamos que políticamente no hay una distinción entre lo público y lo privado, en ambos espacios se puede hacer política, ¿ya? Y también se enfatizó en la necesidad de contextualizar esta pregunta sobre qué significa educar hoy, ya entendiendo que no es una pregunta una respuesta única, fija, sino que es una pregunta esencialmente móvil. Y ahí vuelvo al que decía Brenda en el comienzo, que mientras haya diálogo, hay educación, en la medida en que uno se deja influenciar por los demás, ¿ya? ¿Qué más tengo? Bueno, esto de que el carácter dialógico obliga a que sea público, ya que hay una disposición a reconocerse a los demás y a dejarme impactar por los demás, hay una invitación a la relación con los otros, con las otras, y por tanto hay una invitación también a la política, ya hay que reconocer el territorio de la educación, disputar el fin de la educación,
y evitar caer en esta lógica explicadora que bien se mencionaba en un momento, que es a lo que alude, ¿cierto?, Rancière, como una educación que sea mera transmisora de conocimiento. Ya Nicolás nos decía muy clave, si nosotros damos una tarea y los estudiantes la googlean en internet, ya, o sea, eso nos dice mucho. Educar no es llenar de datos, llenar de información. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotras, nosotros, que excede a eso, que excede a la información, que excede, que nos hace imprescindibles en el fondo, ¿ya? Y bueno, yo creo que lo que mencionaba Leandro también es clave, porque el tema de no hagamos trampa en el solitario, ¿cierto?, significa que se puede hacer trampa también. Así que si bien hay que disputar ciertas cosas en el orden de lo institucional y de lo político, sí podemos también, siempre tenemos la alternativa de hacer trampa respecto de eso. Eso, entre lo que pude, no soy muy buena haciendo síntesis, pero fue lo que me tocó esta vez. Gracias, Rocío. No sé, Rocío, ¿tú despides o despido yo? ¿Qué? Chao. ¿No? Sí, como quieran. Gracias a todos por estar acá. No sabemos qué vamos a discutir en el otro laboratorio. Si tienen alguna idea, mándenla. Caro, ¿te paso la pelota? Yo quería decir una propuesta, pero es como una especie de encuesta nomás. Adimar, una cuestión así bien superficial. No. No sé, de repente quizás podríamos proponer un extracto de un texto, así no más de 2 planas, por ejemplo, una plana, leerlo y trabajarlo, como comentar desde ahí el texto para la próxima semana. No sé qué les parece, cómo están de tiempo, si les interesa leerlo y traerlo como que hablamos a partir de ese texto. O sea, ¿Les parece o no? Pienso que hay que colgarlo y dar la posibilidad, pero tampoco hacerlo, condicionar la participación a eso. No, pero para nada, sino que, claro, yo me estoy mandando las partes, le digo a todos aquí, porque con las que organizamos esto no lo habíamos hablado, solo se me ocurrió ahora, así que pero sí, era una idea. Que está abierto para que de hecho envíen texto, los colgamos en el evento, y tenemos con ese bagaje a problematizar y teorizar. Brenda. Por ahí leí que alguien escribió en el chat sobre la posibilidad de hablar sobre el tema de la evaluación, que tiene muchas posibilidades de discusión, también se me hace muy interesante, pero también es muy bonita la propuesta de leer un texto, y por qué no hacerlo sobre un texto corto de una página o un poema, y a partir de él dialogar juntas. Un ejercicio como de interpretación hermenéutica en grupo, ¿no? Leemos juntos y luego conversamos sobre ese tema. Las 2 opciones son muy interesantes. Buenísimo. Carla igual dice que podríamos fundir ambas ideas. Así que yo creo que ahí tenemos trabajo para idear eso. Qué bueno saber si que están dispuestas, ya. Tengo un texto sobre la evaluación. Que se me ocurrió ahora. Evaluación en filosofía. Súper. Genial, entonces. Un abrazo, muchas gracias por participar, ya como siempre. Gracias por potenciar este espacio, y qué bueno verle las caras, ya encontrarnos y escuchar lo que piensan. Y ojalá nos veamos el otro lunes. Así que un abrazo. Chao, la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes?